capítulo 21. Hechos, capítulo 21. Vamos a estar leyendo versículo 8. Hasta el 14. Hechos capítulo 21, versículo 8 al 14. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Amén. La palabra de Dios dice así en Hechos capítulo 21, versículos del 8 al 14. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, cómo la persona, cuando recibe una revelación de Dios, no dice me dijeron, no dice tengo una sensación, sino que saben exactamente cuando están hablando de parte de Dios. Y en este sentido dice del Espíritu Santo. Este era un profeta de Dios, Agabo, y él hace algo, digamos, simbólico. Se ata con un cinto las manos y dice: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. ¿De quién era el cinto? De Pablo. Y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros a los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. El pasaje es muy lindo, es muy gráfico, se puede sacar de él muchas enseñanzas, pero de lo que vamos a hablar en esta mañana es una de las columnas fundamentales que va a sostener este ministerio, esta iglesia. Ya le habíamos hablado de la consagración. La columna de la consagración es una de las columnas más fundamentales de este ministerio. ¿Por qué? Porque nos habla de que tenemos que estar consagrados, dedicados ¿a quién? A Dios. La consagración es una de las columnas que va a mantener a esta iglesia. Otra columna que va a mantener a esta iglesia es el ministerio de la sanidad divina. Hablamos de que Dios está interesado en estos últimos tiempos de sanar a las personas. No de que las personas entren a la iglesia y salgan como entraron. Enfermos, abatidos, deprimidos, angustiados, temerosos, oprimidos por algún espíritu. No, hermanos, ha llegado el tiempo en que Dios quiere manifestar su poder en medio de su pueblo. Y quiere que cuando las personas entren en la iglesia, salgan diferentes de cómo entraron. Si han entrado atadas por algún vicio, que por la voluntad de Dios, el poder que hay en su nombre, sean liberadas de toda opresión. Amén. De toda atadura, de todo vicio. No hay vicio, por muy grande, por muy fuerte que sea, que se pueda sostener cuando esa persona que tiene el vicio se da cuenta y dice: Señor, necesito
Ayúdame con mi licor, ayúdame con el vicio de mi cigarro, ayúdame con el vicio de la pornografía, cualquiera que sea el vicio. Dios tiene poder para quebrantarlo. Aleluya. Dios tiene poder para libertar a los cautivos. Y hay muchas personas que aún están yendo a las iglesias y están cautivas, atadas por un vicio, un pecado. Y en estos últimos tiempos, Dios quiere manifestar su poder en medio de su pueblo. El ministerio de la sanidad es una columna fuerte que va a mantener esta iglesia como una iglesia diferente a otras iglesias, como una iglesia donde podamos sentir realmente el poder de Dios. Hay otra columna, la columna de la profetización. Nuestra iglesia, hermanos, tiene una base profética. Digamos usted, ¿de dónde sacó el pastor la base profética? ¿De qué está hablando? Miren, la iglesia primitiva, la iglesia que empezó a surgir en los tiempos después de que Jesús resucitó y ascendió al Padre, era una iglesia que no solamente sanaba a través de Pedro, ¿se acuerdan? Decía que la sombra de Pedro pasaba por los enfermos y esa sombra aún curaba a los enfermos. Llevaban paños de él que él ungía y lo llevaban a las personas, y cuando ponían esos paños, esos pañuelos en las personas eran sanadas. Había un ministerio de sanidad en la iglesia primitiva.